hay buenos amigos. Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente. Y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, sacando... Saludos, bienvenidos una semana más a nuestra cita habitual, Abriendo Caminos, que, como pueden a lo mejor comprobar e intuir, estamos en el Salón de Actos de la Parroquia San Andrés Apóstol de Torre del Mar, junto a una persona con la que solemos quedar durante estas fechas, concretamente Gloria Uribe, que es responsable del Centro Ecuménico Lux Mundi, que tiene una sede importante en la provincia, aquí en Torre del Mar, y tenemos ese lujo, ¿no?, de contar en un tiempo en el que siempre quedamos, Gloria, muy buenas, decíamos, para rezar por esa unidad tan necesaria y que hay que seguir rezando, ¿no?, por ella, ¿no?, y por eso estamos aquí, ¿no? Sí, la idea es que después de celebrar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, continuemos con esto durante todo el año. La unidad hay que construirla al día a día, y si nosotros practicamos nuestra fe al día a día, pues el ecumenismo es parte fundamental de eso. No podemos decir que somos cristianos y estamos desunidos. Por lo tanto, este es un trabajo que tenemos que hacer todos los días del año, no solamente en esta semana. Y en estos tiempos, que son unos tiempos un poco descristianizados, un tanto laicos, ¿no? El signo de la unidad es vital, ¿no?, para seguir siendo signo en este mundo que vivimos, ¿no?, porque también estamos carentes de una moralidad que sí que cuida, ¿no?, todos estos ambientes que, aunque distintos, tienen la misma fe en un mismo Dios, ¿no?, el Dios de Jesucristo, ¿no? Yo creo que compartir ese concepto de unidad en nuestra vida personal, laboral, social, así como lo hacemos en nuestra vida de fe, es fundamental hoy. Esta mañana os comentaba que a raíz de un material pionero que estamos sacando en la provincia de Málaga para formar a los niños en el ecumenismo y presentarles la Semana de la Unidad, yo les ponía el ejemplo, les decía, cuando dos hermanos en una familia se pelean, pues se crea una situación difícil, tirante, complicada, y eso mismo se refleja en las sociedades. Hoy en día, en una sociedad tan dividida, tan enfrentada, en la que no respetamos al otro como debería ser, pues yo creo que el concepto de unidad es algo que tenemos que poner en práctica en todos los ámbitos de nuestra vida, porque creo que de esa manera volveremos a retomar esos valores éticos y morales que se nos han perdido tanto. Sí, el mismo Papa Francisco, ¿no?, está abogando por ello, de su encíclica de Fratelli Tutti, ¿no?, que ha buscado el ahondar en esa fraternidad por la que también apuesta y siempre ha apoyado, ¿no?, desde su llegada, ¿no? Exactamente, yo creo que también es un paso más allá del ecumenismo al diálogo interreligioso. Los cristianos nos tenemos que unir, vuelvo y repito que no podemos decir que somos cristianos y estar desunidos. El ecumenismo y la unidad es parte fundamental de nuestra fe, pedimos por ella todos los días en la Eucaristía, hablamos de unidad en muchos momentos en nuestras oraciones, pero este concepto de fraternidad es un concepto que hemos encontrado que es un punto base para el diálogo interreligioso. Sabemos que cuando hablamos de interreligiosidad no podemos hablar de oración común, pero sí podemos hablar de perseguir unos fines de paz, de fraternidad, de armonía, de cuidado de la naturaleza, que serán los que nos van dando las etapas y los pasos por los que tenemos que pasar para que la humanidad se una, para que la humanidad cuide de todos los seres humanos, porque al fin y al cabo todos somos responsables del planeta donde vivimos. Hay que comentar que, como todos los años, se ha organizado esta semana, ¿no?, que curiosamente va de martes a martes, ¿no? Y que ha tenido un lema centrada en la adoración de los magos, ¿no? Sí. Bueno, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos se celebra todos los años del 18 al 25 de enero. Eso nos permite a nosotros un juego, ir cambiando, aprovechar los fines de semana o no,
cuando es de lunes a lunes y nos quedamos con un solo fin de semana, a veces nos quedamos cortos, pero bueno, todos los años tenemos que ir adecuándonos, así como se adecúa el material de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El Consejo Mundial de Iglesias y el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos escogen todos los años a un grupo específico para que elabore el material que después se utiliza en todo el mundo. En este lado del mundo lo celebramos en enero, en el hemisferio sur lo celebran cerca de Pentecostés. Y este año, tal como tú decías, nos han convocado las iglesias del Próximo Oriente que han elaborado el material bajo un lema precioso que es: hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Las iglesias de Siria, que fueron quienes participaron más activamente en la elaboración de este material, pues tienen mucha riqueza que compartir con nosotros, y este año pues el hecho de que la Semana de Oración sea como una continuación de la Navidad nos ha dado a nosotros muchas alternativas, porque no solamente por la simbología que representa el material de la semana, la diversidad en la unidad. Los Reyes Magos venían de sitios muy diferentes del mundo, eran 3 personajes totalmente diferentes el uno del otro, y sin embargo en esa diversidad se arrodillaron ante el Niño Dios y le adoraron y le llevaron sus regalos. Todo esto es esto de la diversidad, la unidad, que es algo que nosotros tenemos que entender y digerir muy bien. El ecumenismo no pretende uniformidad, el ecumenismo pretende unidad en la diversidad. Y por otro lado, hablábamos antes de unos materiales que se han preparado como soporte a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que ya teníamos trabajados desde ya hace algunos años, pero que este año hemos preparado un material para niños y jóvenes. Y que ha sido un boom, ¿no? Porque se ha difundido de una forma bestial a nivel de España, como decías, ¿no? Estando hecho desde el año pasado, sí. Este año como que ha llegado el momento de que la gente lo conozca, ¿no? Y está llegando, ¿no? Exactamente. El año pasado hicimos como un material piloto que pusimos a disposición de muchos párrocos, catequistas, inclusive otras iglesias cristianas que nos dieron todas sus aportaciones para terminar este año en un librito que ojalá lo podáis ver, porque además de interesante, nos ha quedado muy atractivo, muy bonito. Además, habéis facilitado una serie de vídeos explicativos para que llegara a todo el mundo, ¿no? Sí, se ha hecho paralelamente un material para las catequistas, ideas, sugerencias. Ese pequeño folletito no es solamente para los niños, yo creo que las catequistas, las familias, hay mucha gente que se ha enriquecido con ello, porque con frases muy simples hemos explicado lo que es el ecumenismo, lo que es el movimiento ecuménico y la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Y hay que tener en cuenta que en este momento es vital el sentir como esa adoración de esos reyes que se une y que simbolizan como un mundo reconoce a ese Dios, ¿no? Es signo también que el mundo pues se tambalee y que reconozca de nuevo y vuelva a evangelizarse hacia ese Dios, ¿no? Que a veces tenemos olvidado, ¿no? Sí. Yo creo que es el sentir no solamente de nosotros los católicos, es el sentir de todos los cristianos. Volvamos a Jesucristo. Exacto. Volvamos a lo que nos decía, volvamos a las raíces, olvidémonos de las divisiones las hemos hecho los hombres, pero en la raíz, el fundamento, el amor, la encarnación de Dios en su Hijo y todo su mensaje, pues es lo que debe guiar nuestro proceso de evangelización y de caminar en la iglesia, cada uno por un camino diferente, como si fuéramos por una gran autovía en los que unos van en patinete, otros van en coche, etcétera, etcétera, pero con un fin muy claro, que es alcanzar esa unidad en Jesucristo de esa iglesia una y única que fue su deseo, ¿no? Y como bien decía, desde esa diversidad, ¿no? Que no tenemos que perder. Y en este mundo globalizado en el que vivimos hoy por hoy,
donde la gente pues vive donde le toca, donde puede, ¿no? Es importante, ¿no?, que sepamos aprender de las personas que nos llegan y en este caso también desde su propia forma de vivir su fe, que es muy distinta de un lugar a otro, ¿no? Exacto. Creo que te lo decía en años anteriores, uno de los objetivos tanto de la Fundación Lux Mundi, de los centros ecuménicos como de la Delegación de Ecumenismo, es que todos veamos en el vecino, que posiblemente es de otra confesión, que puede ser protestante o ortodoxo o anglicano, que veamos en él al hermano, que nos dejemos de estos estereotipos, que dejemos de esos rechazos y de esos prejuicios, que ya es hora de que nos olvidemos de ellos y veamos en esa persona a nuestro hermano en Cristo, a esa persona que practica su fe, pero que, como decía anteriormente, va hacia el centro de nuestra fe, que es Cristo. Y ese es el truco, o digamos la clave para que de verdad sea una realidad, ¿no? Porque yo estoy echando la mente atrás, ¿no? Mi época más joven, cómo se vivía a lo mejor el ecumenismo con el hecho de vamos a rezar porque seamos uno, pero que seamos como nosotros. Sí, sí. Y eso ha cambiado. Sí, sí, fundamentalmente. Yo creo que en el siglo pasado, que suena rarísimo decirlo, pero es así. Ya estoy teniendo ganas también. Y en los años que llevamos recorridos de este siglo, son muchos los pasos que hemos dado hacia el acercamiento, hacia el respeto mutuo, hacia el reconocimiento de los dones que las otras iglesias han mantenido y que hacen la gran diversidad de esa iglesia una y única de Cristo. Y también hemos cambiado en nuestra actitud hacia ellos, ¿no? No es los hermanos alejados, los que se fueron que vuelvan, no, hoy en día los reconocemos como hermanos. Y eso hace que aún el ambiente de fraternidad y los que vivimos en este mundo rodeados de gente de diferentes confesiones, todos cristianos, pues vivamos como esa alegría de las familias, ¿no? Cuando tú te encuentras con tu hermano que posiblemente vive lejos y os encontráis por Navidades, pues es un sentimiento realmente pleno de que estáis ahí con una persona a la que conoces, a la que respetas y a la que quieres. Entonces yo creo que esta idea de ecumenismo, de aceptación, de conocer al otro, de aceptar que en el otro hay tanta verdad como en ti, no debemos aplicarlo solamente en nuestra fe, sino en nuestra vida diaria, y así terminarían las discriminaciones y todos estos males que aquejan a nuestro mundo de hoy. Y vital, pues, empezar desde pequeñito, ¿no? El arbolito desde chiquitito. Y Sí, este sí. año, pues, esa experiencia que fue piloto también en esta parroquia, aquí en Sí, San sí. Andrés, en Torre del Mar, donde intentasteis, pues, ver cómo podía funcionar ese material, ¿no? Sí, sí, debo decir que tuvimos el pleno apoyo de nuestro párroco y del equipo de catequistas con quienes me he reunido yo varias veces a mostrarles el material, qué opináis, cómo hay que enfocárselo a los niños, y ese proceso fue un proceso de varias reuniones. Ya luego las conclusiones que nosotros sacamos ya se pasaron a otra etapa en la que 2 miembros más de la Delegación de Ecumenismo, que tienen experiencia como profesores y son gente joven, pues le dieron todavía un ajuste y una especialización y una síntesis que nos ha permitido terminar con este folletito. Son 4 hojitas que os recomiendo que le echéis un vistazo. Están disponibles en la web de la diócesis, sí. y de ahí se pueden descargar. Y también debo decir que tuvimos la colaboración, tal como te lo decía antes, de otras iglesias. Ellos también vieron el material, nos adecuaron el lenguaje, algunos párrocos, especialmente Manolo de la parroquia de Los Boliches, nos hizo unas sugerencias que nos sirvieron muchísimo para adecuar ese material y sacarlo tal como está hoy, que realmente pues estamos muy orgullosos de él. Orgullosos también de cómo se ha desarrollado, pues, la presentación de estos materiales en los distintos centros escolares, como habéis hecho, el contacto con el día a día de los chavales, con los grupos de catequesis. Hoy lo tienen previsto aquí en Torre del Mar, y también cómo se ha desarrollado esta semana, ¿no? Pero la actividad no cesa aquí, ¿verdad?
Sí, sí, vamos a ver, nosotros tenemos otra bendición en nuestra diócesis, que es contar con un delegado de ecumenismo como es Rafael Vázquez. A nivel nacional. A nivel nacional. Lo tenemos aquí. A nivel nacional. Sí, sí. Rafael es una persona muy activa, con una formación impecable en el tema ecuménico, y es una persona que nos orienta por un camino en el que podemos ver todos estos frutos y todas estas formas de crecer como comunidad, de que los cristianos de Málaga estemos cada vez más cerca, cada vez hay más oraciones en las que juntos damos testimonio de la diversidad y de la unidad, y sobre todo de la fraternidad que se vive en las iglesias establecidas en la diócesis de Málaga, que realmente creo que pocas diócesis pueden disfrutar de lo que disfrutamos nosotros. Rafael, que se preocupa también mucho por el diálogo interreligioso, no solamente en cuanto a la unión de el vivir de forma fraterna las comunidades cristianas, sino también con el Islam, con el judaísmo. Es habitual, ¿no? Incluso llegó a organizar un campamento de niños interreligioso. También pionero en eso, ¿no? Desde Lux Mundi llevábamos muchos años dando pasos positivos en el ecumenismo, que ahora Rafa los ha reforzado, pero en el ámbito interreligioso, pues mira, ahora nos reunimos 1 o 2 veces al año con los representantes de todas las religiones que están aquí para dialogar, para programar encuentros, y esto del campamento interreligioso, que desafortunadamente la pandemia no lo cortó, pero como que apenas podamos volveremos a hacer eso, porque fue una experiencia maravillosa. Pues si te parece, vamos a escuchar a Rafa Vázquez cómo presenta esta semana y esas actividades, ¿no?, de la semana de oración para los cristianos. En primer lugar, me gustaría aclarar, la palabra ecumenismo se utiliza para designar aquel conjunto de acciones, de oraciones, de reflexiones, diálogos, documentos que promueven la unidad visible de todos los cristianos. Y cuando hablamos de cristianos, estamos hablando de bautizados que han aceptado su fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y en la Santísima Trinidad. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En definitiva, compartimos un mismo credo. Esto es esencial para la tarea ecuménica. Por eso, por ejemplo, pues con los grupos como Testigos de Jehová o Mormones, que no tienen clara esta cuestión de la divinidad y humanidad de Jesucristo o la divinidad de las 3 personas de la Santísima Trinidad, no podemos hacer ecumenismo, necesitamos un mínimo para ello. Igualmente, no llamamos ecumenismo a lo que se llama el diálogo interreligioso, es decir, el de los cristianos con otras religiones no cristianas. Tendríamos que distinguir entre confesiones cristianas, como pueden ser ortodoxos, católicos, luteranos, reformados, iglesias evangélicas, con los que sí se hace ecumenismo, de otras religiones no cristianas, como podría ser musulmanes, judíos, hinduistas y otras religiones, ¿verdad? Entonces, esto nos tiene que quedar muy claro. ¿Qué es el ecumenismo? El movimiento que promueve la unidad visible entre todos los cristianos. Ahora bien, el ecumenismo no es una cuestión opcional dentro de la Iglesia. El mismo Papa Juan Pablo II, en la encíclica Ut Unum Sint, dijo que el ecumenismo es una tarea esencial de toda la Iglesia. Y si hablamos de tarea esencial, la tendríamos que comparar, por ejemplo, con la catequesis, que es una tarea esencial de la Iglesia, o con la caridad, nuestras cáritas, que es tarea esencial de toda la Iglesia. Por eso, en todas las parroquias debería existir también esta preocupación, o algún grupo o alguna gente que se preocupase por fomentar que esta dimensión esencial de la tarea evangelizadora de la Iglesia estuviera siempre presente. Dentro del ecumenismo distinguimos distintas dimensiones. Hablamos del ecumenismo espiritual. ¿Qué es el ecumenismo espiritual? Pues todas aquellas oraciones que se hacen para fomentar la unidad entre nosotros, para celebrar la unidad que ya existe. Pero no solo hablamos de oraciones que hacemos, sino también de una dimensión interna espiritual del ecumenismo que conlleva una conversión personal.
empiezo a reconocer al otro como mi hermano porque es hijo de Dios, porque compartimos un mismo bautismo. Y esto no me puede resultar algo extraño, sino necesario. Existe también el diálogo teológico. ¿Para qué? Pues para poder buscar juntos a nivel doctrinal aquello que nos une frente a aquello que nos separa, aquellas verdades doctrinales en las que convergemos y desde las que podríamos seguir avanzando. Un ecumenismo que llamamos institucional, el que se realiza entre las iglesias o el que se realiza cuando el Papa visita a representantes de otras iglesias o el que se da entre las instituciones que promueven el ecumenismo. Después existe también un ecumenismo secular o de la base, que es el que sucede en el día a día. Por ejemplo, cuando un católico se casa con un anglicano o un luterano con un reformado, están llamados a vivir esa comunión ya entre ellos, a pesar de que sus credos difieran un tanto, ¿no? Igualmente, pues todas aquellas acciones que podemos hacer juntos para la promoción de la dignidad de la persona, para la lucha por la justicia y toda la práctica de la caridad conjunta, porque en todo esto nuestra fe no nos lo impide hacer. Entonces, vemos que hay estos niveles que podríamos seguir distinguiendo, por ejemplo, en el ecumenismo cultural, cuando se hace un concierto donde aparecen obras luteranas, católicas, y el sentido de la belleza nos lleva a sentirnos unidos, o una exposición de iconos, por ejemplo, como a pesar de proceder de la ortodoxia, donde hay nuestras diferencias doctrinales, sin embargo, nos sentimos unidos por esa fe que expresan los iconos. En definitiva, yo creo que con esto nos ha podido quedar claro qué es el ecumenismo, pero es algo tan importante que la división dentro de la Iglesia contradice a la misma tarea evangelizadora de los cristianos. Es más, se convierte en un escándalo para aquellos que no nos conocen y que se acercan a nosotros y se encuentran con que todos predicamos a Cristo, pero lo hacemos de una forma dividida. Por eso animo a que sensibilicemos con la cuestión ecuménica, y esa es la intención de que nuestros niños y jóvenes crezcan con esa preocupación por la unidad de todos los cristianos, que es esencial y necesaria. Un lujo contar con Rafa aquí en la diócesis de Málaga, siendo pues la persona que tira del carro a nivel nacional, sí. Y es malagueño. Exactamente. Y lo tenemos aquí cerca. Como tenemos cerca también nuestro centro Lux Mundi, que sigue estando abierto todos los días, abriendo con actividades no solamente religiosas, sino también formativas, de encuentro, de vivencias, ¿no? Sí, nosotros continuamos en ese hacer, en ese servir a esta cantidad de personas que viven aquí y que tienen dificultades de idioma, que pertenecen a las diferentes iglesias. Y bueno, con la pandemia pues hemos hecho algunos cambios, algunas adaptaciones, y el centro ha sufrido cambios a mejor. Estamos programando más cursos de formación ecuménica, estamos lanzando más material. Mensualmente lanzamos una hojita que se llama Aprendiendo Ecumenismo, también un folletito muy básico que estamos difundiendo lo más posible. Así que yo os invito a que os preocupéis por el ecumenismo, a que hagáis del ecumenismo parte de vuestra vida diaria, la oración por la unidad, el conocer hermanos de otras confesiones, el participar en sus encuentros litúrgicos. Eso nos enriquece a todos. Y por supuesto visitar los centros Lux Mundi, en los que, tal como tú decías, pues de lunes a viernes tenemos una cantidad de actividades sociales y culturales enormes. Y en donde de excursiones también. Sí. Nosotros, sabes que nos autofinanciamos, y todas estas actividades son necesarias para mantener el centro en funcionamiento, pero por otro lado también a la gente le gusta mucho viajar con nosotros porque se siente viajando en familia. Ajá. Y además porque nosotros les descubrimos sitios que no están en las guías turísticas.
Y además la oportunidad que tiene mucha gente de a pie de mejorar su idioma, Sí. yendo allí a echar un rato y poder dialogar en inglés, ¿no? Con tranquilidad, exacto. ¿no? Sí. Lo mismo que ellos mejorar su español, Claro. Españoles que quieren mejorar su inglés. Ahora eso lo tenemos un poquito Parado, ¿no? por las circunstancias, pero seguramente que de esta vamos a salir reforzados. Hay que poner todo esto en manos de Dios y Él nos sacará de esto, y ya está. Pues en eso estamos, y unidos también en esa lucha contra el COVID que nos ha tambaleado un poco y que nos ha puesto pues de esta manera, ¿no? Que tengamos que estar en este encuentro pues, con nuestras limitaciones, pero no hemos faltado. Agradecerte pues tu acogida siempre por esta fecha. A vosotros. Pero antes, si te parece, vamos a darle la oportunidad a la gente a que escuche, porque creo que también lo reciben, ¿no? Esos cuentos de nuestra compañera y directora ahora, María Ángeles Salguero. Sí. Me encantaría que María Ángeles escribiera esto en otras lenguas, porque seguro que muchas de las personas que vienen a Lux Mundi los disfrutarían muchísimo. Ya miraremos cómo damos ese paso, pero realmente son enriquecedores, divertidos, te dan un sentimiento de plenitud y de paz que está muy bien. Y trabaja unos valores que, como siempre digo, cuando pones a Dios en medio, pues también te puede servir de momento de oración. En un momento dado que tienes que buscar, en el fin de semana, cuando nos llega los viernes, cuando podamos, cuando queramos, pues lo usamos y también sirve. A nosotros pues nos viene bien para tener este espacio que también agradecen en nuestro programa. Vamos a ver qué nos cuenta en esta ocasión. Un anciano labrador dueño de un viñedo tenía 3 hijos. A ninguno le gustaba el trabajo y habían confiado su vida a la buena suerte. Como el anciano estaba por morir, los llamó y les dijo: les voy a revelar un secreto. En mi campo, cerca de alguna de las vides, hay enterrado un tesoro a poca profundidad. Si lo encuentran, los 3 podrán vivir cómodamente. A los pocos días murió. Los hijos repartieron la tierra en partes iguales y comenzaron a cavarla. No contrataron peones para no correr riesgos. Fue un trabajo lento y prolijo, en el que daban vuelta a cada terrón. Tardaron 1 mes y medio y no encontraron nada. Cambiaron los lotes y repitieron la operación sin hallar nada. Otra vez rotaron las parcelas con igual resultado. Pero al cabo de 4 meses, descubrieron que las vides estaban cargadas de enormes racimos de uvas. Como la tierra había sido removida con tanta dedicación, la cosecha fue muy abundante y les dio una ganancia superior al valor del tesoro que buscaba. Así que descubrieron que si repetían el esfuerzo todos los años, podrían vivir cómodamente. El tesoro está en nosotros mismos, pero debemos de buscarlo de otra manera. Solo pongámonos a trabajar y descubriremos que hay riqueza en nuestra alma y veremos la abundante cosecha que tenemos gracias a nuestro esfuerzo y dedicación. Pues de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que hayamos aprendido un año más del ecumenismo y de esa unidad por la que hay que seguir rezando, la unidad de los cristianos desde nuestra diversidad, que hay que respetar también, ¿no? Pues como siempre nos hacemos presente agradeciendo a Gloria que nos haya atendido en esta semana, que es una marabunda para ella porque no para de tener citas, pero en su agenda siempre hay hueco para nosotros. Lo dicho, muchas gracias A vosotros. y a seguir trabajando igual de bien. Nosotros, pues ya digo, nosotros volveremos dentro de 7 días con el deseo siempre que sigan siendo muy, pero que muy felices. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar. Está contagiada, está contagiado, se han contagiado de solidaridad, porque hay contagios que salvan vidas. Contagia solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Este año más de 800 millones de personas padecerán hambre en el mundo. No son números, son vidas. Ayúdanos, colabora con Manos Unidas.